revisar un tema importantísimo que ha generado muchísima controversia. Justamente es la demanda que hace la empresa Odebrecht ante la CIADI. La CIADI es un árbitro Tribunal internacional, ¿no es cierto?, que decide quién tiene la razón. Y ellos reclaman 1.200 millones de dólares. Por el gasoducto. ¿Pero qué dicen? Que los ha afectado, sí, ¿no? La cancelación del contrato los ha perjudicado y ellos no pueden pagar sus deudas. O sea, después de habernos robado lo que les ha dado la gana, y que el Estado peruano ha hecho un acuerdo de colaboración eficaz en el cual además se les ha permitido cobrar parte del dinero que tenían pendiente, con una raza y realmente una desvergüenza, presentan esta denuncia ante la CIADI, que ha dejado perplejos a todos y sospechamos que incluidos, por la reacción que hemos escuchado, a los fiscales del caso Lavajato. Milagros. No, porque recordemos nada más, o sea, se estableció como reparación civil un monto que se consideró irrisorio, pero que habida cuenta de la información que nos iban a dar, bueno, se dejó de mirar. 610 millones de soles que nos van a pagar en 15 años, y si es que les permitimos seguir trabajando en nuestro país. Con la plata que nos van a quitar en la CIADI. Vendieron Chacya, una central hidroeléctrica, y del dinero que el Estado peruano se había reservado para precisamente asegurar el pago de alguna reparación civil, no el monto total, porque el monto total por la venta de Chacya era mucho mayor, se llevaron más de 500 millones de soles. Eso es lo último que hemos sabido. Y lo ultimito es que nos presentan esta demanda que a todos nos sorprende. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho, qué frescura la de los señores de Odebrecht, pero para algunos no es frescura, sino era lo que se veía venir. Pequeña precisión, sin embargo, la carta que manda el brasileño presidente de Odebrecht allá, la fiscal Vela, tiene fecha el 24 de enero, hace 2 semanas. No sabemos si fue... ¿Por qué no se filtró? No sabemos. Todo si se filtra, ¿por qué no se filtró? En principio, sorpresa de ayer para nosotros. Sí, pero el fiscal ya la no tenía entonces. El mundo, porque la carta tiene fecha del 24 de enero. Qué raro, porque todo se filtra en tiempo real. Milagros Salazar, directora del portal de investigación Convoca P, con nosotros, y también el abogado César Azabache, para ver las dos caras de este problema. Uno es el aspecto de la investigación, el otro es el aspecto legal. Milagros, con respecto... ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, Milagros. César, buenos días. Con respecto al punto en donde estamos en este momento con Odebrecht, la información que hemos recibido y la información que falta entregar, algo tan sensible como los codinomes. ¿Qué significa para ustedes que han seguido el caso de cerca un revés como este? Sí, bueno, en principio hay que entender en qué momento estamos de la entrega de información de la empresa Odebrecht al Ministerio Público como parte del acuerdo de colaboración. Ayer una de las abogadas del equipo jurídico de Odebrecht, Lourdes Carreño, entregó documentación de los sistemas Drowsy y MyWebDay, que son los sistemas encriptados a través de los que se pagaba estos sobornos, desde la caja 2 de Odebrecht. Entregó información hasta el 2009, porque la entrega de información se está dando de manera progresiva. Semanas atrás se entregó información hasta el 2008, ahora ayer se ha entregado hasta el 2009, y el día viernes va a haber una reunión para poder dar contexto a estos documentos que está entregando la empresa, y en los próximos días se va a entregar información hasta el 2014. Ahora, por una parte está la entrega de información, pero por otro lado hay una diligencia programada con Jorge Barata en marzo, el 10 y 11 de marzo en Curitiba, que es una diligencia donde se esperaba, según declaraciones del fiscal Vela la semana pasada, que Barata pudiera dar mayor información del caso gasoducto. Era lo que estaba programado. Entonces ahora, en este contexto de la solicitud de arbitraje de Odebrecht ante el CIADI, ahí la pregunta es cómo queda el caso gasoducto. Y respecto a ello, lo que ha respondido Vela es que en principio hemos leído que él señala que son cuerdas separadas entre lo de la demanda y lo del acuerdo de colaboración. Pero hay un aspecto fundamental que creo que hay que tomar en cuenta, que es que él señala que al haber un acta de culpabilidad, de admisión de culpabilidad en el caso gasoducto, ese es como digamos lo que tiene como prueba de la culpabilidad el Ministerio Público, y que en la argumentación de solicitud de arbitraje ante el CIADI, Odebrecht no podría, por ejemplo, declararse inocente en el caso gasoducto para solicitar esta compensación económica que está pidiendo ante el CIADI. Y al respecto es muy importante conocer
el contenido de esa solicitud de arbitraje, porque hasta el momento no es público, y para que realmente se pueda saber, como ya ha mencionado Vela, que se pueda incluir a la empresa y a los exdirectivos de Odebrecht en la investigación del caso gasoducto, al haber una contradicción entre el haber admitido la culpabilidad por los pagos ilícitos de gasoducto versus lo que podría estar argumentando en la solicitud de... Le preguntamos a César Azabache si esto es posible. Nos decía Carlos Caro más temprano que es verdad que Odebrecht se declara culpabilidad, pero no con respecto a soborno de funcionarios públicos, sino con respecto a la contratación de lobistas. De un lobby. ¿No? Que hicieron trabajo deshonesto. Es verdad que la CIADI es muy sensible a los temas de corrupción, pero acá el punto no es si vamos a ganar o vamos a perder. ¿Cuál es el meollo del asunto? A ver, pongamos un poco las cosas en orden, ¿no? Primera proposición. No es lo mismo respaldar el acuerdo en su utilidad práctica que respaldar las derivaciones que se están comenzando a producir. El pago de los 543 millones o la liberación de los 523, millones de soles como el excedente de la venta de Chacya, no me parece a mí, lo hemos comentado antes, un acto razonable. Tampoco me parece razonable que el Estado tolere que una empresa a la que ha tenido sentada en la mesa y que ha dicho que no tiene activos suficientes para pagar una reparación en una sola cuota, que ha obtenido 15 cuotas, que ahora se ha dejado el acuerdo sin lo único que se parecía a una garantía, que era la retención de los 523, resulte que estaba preparando, porque esto no se hace en un día, ¿verdad? Sí. Estaba preparando una demanda por 1.200 millones de dólares. Sumando los 610, más los intereses, más el precio del acuerdo anterior, que es el de Chancas, más los 8 millones entregados en enero del 17 a la Fiscalía, no llegamos casi ni a la quinta parte de lo que Odebrecht está pidiendo. Eso crea una asimetría que tiene que provocar una protesta de la Procuraduría ante el juzgado que aprobó el acuerdo. Atención, ese acuerdo ya está aprobado, ¿eh? No se trata de una negociación en marcha que no vaya a desembocar en aprobación. Pero César, lo que no deja de... O sea, en un primer momento no se podía cuestionar el acuerdo porque si no te caían con todo, pero se advertía como una irregularidad enorme que el Estado peruano, a través de su procurador y de sus fiscales, dijera que Odebrecht, en principio, y en términos muy sencillos, solo tenía 4 casos de corrupción en 4 megaobras. Gasoducto no existía. ¿Cómo no va a existir? Por Dios. Y vamos por partes, ¿no? Para comenzar eran 5, no hay que olvidar Chacas, ¿no? De hecho, gasoducto existe y tendremos que discutir mucho qué significa en el acuerdo. Cuando se aprobó el acuerdo quedaron varias tareas pendientes. La primera era ampliar el monto de la reparación. Porque para comenzar, ese acuerdo no contempla los daños que ha producido Odebrecht por filtrar en la política peruana fondos que han sido utilizados en campañas. Discutiremos después si eso es lavado de activos o no, pero daño genera y eso no está reparado. En segundo lugar, especialmente luego que se liberaron los fondos excedentes de la venta de la eléctrica de Chacya, el segundo objetivo pendiente era obtener una garantía suficiente que respaldara el cronograma. El tercer objetivo siempre fue, eso está dicho y escrito y discutido, lograr que Odebrecht renunciara a las pretensiones arbitrales en curso. Y la del gasoducto, está clara para todos desde el verano del 17. No en el acuerdo, es que no está en el acuerdo, pero estaba claro, además lo hemos dicho, lo hemos discutido, lo hemos debatido en público, que la Procuraduría tenía que lograr esos 3 objetivos para nivelar un acuerdo que sin duda, más allá de que en términos generales tenga que reconocerse como útil, todos hemos dicho, tiene defectos que hay que compensar. El monto de la reparación, que tenía que incrementarse, las garantías, que se perdieron absolutamente, y la renuncia a las pretensiones arbitrales de Odebrecht. No es casualidad que se haya hecho público que Graña y Montero ha renunciado a su pretensión semejante por el mismo concepto gasoducto para que se apruebe su acuerdo y que Odebrecht lance esta demanda. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos de inmediato para seguir revisando este tema que es lo que nos tiene preocupados ahora a todos los peruanos. 8:47, ya volvemos. 8:52 de la mañana, conversamos con Milagros Salazar, directora del portal de investigación Convoca.pe, y también conversamos con el abogado César Azabache sobre la demanda en el CIADI que ha establecido la empresa Odebrecht
recién la ha presentado, ¿no? Todavía falta ver qué va a hacer el CIADI, los que reclama 1.200 millones, la friolera de 1.200 millones de dólares por el caso gasoducto. En términos sencillos, Fernando, Patricia, César, Milagros, se entendía que en el acuerdo de colaboración implicaba que Odebrecht se desistía de cualquier precisamente reclamo posterior contra el Estado peruano. Además, por un tema de sentido común, ¿no? Si Claro. te estoy condonando una deuda... Exacto, ¿no? ¿cómo yo me como vas a Estado quitar plata peruano a mí, voy a ¿no? permitir que luego, o dejar abierta la puerta, que luego me vengas a reclamar eso? Hay un elemento ahí que es clave, ¿no? La negociación y el acuerdo tienen dos partes. Una se refiere a pruebas y delitos y la otra a la reparación civil. Todos hemos visto que la narrativa sobre la reparación civil está fuertemente emparentada con la situación financiera de Odebrecht. El discurso sobre los 610 millones más intereses no ha sido un discurso sobre el precio del daño, ha sido un discurso sobre la cifra posiblemente recuperable. Ha sido un dijo discurso César que no importaba la reparación civil, importaba la información que nos iban a dar. Ya, eso yo no lo he aceptado nunca, la reparación civil así se nos dijo. sí importa, pero en cualquier caso lo que sí he aceptado y mantengo es que en el cálculo de la indemnización siempre hay que mirar la cobrabilidad del monto y no solo el tamaño del daño, sino nos vamos a las reparaciones de 500.000 millones que jamás se cobran, ¿verdad? El problema, la cuestión... Porque pagar una parte es lo mismo que pagar nada, Exacto. ¿no? Entonces, La ¿para qué cuestión- vas a empezar? Exacto, la cuestión está en que para calcular la reparabilidad, eso que sí se puede cobrar, el deudor tiene que ser transparente. Yo lo que no puedo aceptar es que Odebrecht haya estado en esa mesa todo el tiempo que estuvo Sabiendo que venía y no con- haya Si no revelado. puede aceptar, ¿qué cosa haría usted? Yo lo que haría si estuviera, no estoy evidentemente, pero creo que lo que le toca hacer a los abogados del Estado es presentar un reclamo, una queja y pedir una audiencia ante la jueza que aprobó el acuerdo. Denunciar ante esa jueza que Odebrecht en las negociaciones y en las audiencias ha mantenido encubierto que tenía en cartera Acto de una mala fe. demanda por 1.200 millones de dólares. Eso es falta de transparencia. De mala fe no me gusta hablar en acuerdo de colaboración, Ya. porque la contraparte no tiene buena fe, ¿verdad? Pedirle buena fe a un delincuente, Una tautología, claro. ¿no? Pero en todo caso, ¿por qué digo esto? Porque una demanda es una pretensión. Parece que he dicho dos construcciones que se autorrefieren, pero eso significa que es algo parecido a un activo. Es decir, yo en mis notas del balance tengo que registrar los problemas legales potenciales que puedo tener y en mis negociaciones tengo que explicar cómo se relacionan o no con demandas posibles. 1.200 millones de dólares en el momento de la negociación significan que Odebrecht tenía en cartera más posibilidades financieras que las que reveló. Y eso, desde mi punto de vista, es un fraude en la negociación. ¿Que expone qué? Expone su derecho a tener un cronograma de 15 años. Más si lo tiene, como ahora lo tiene, sin nada parecido a una garantía que asegure ese tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, la Procuraduría tiene que mostrarnos muy pronto su reacción y tiene que ser una reacción muy clara, pero esa reacción tiene que comprender una revisión judicial de las condiciones económicas del acuerdo. Hay un Antes- tema ahí, Montos, perdón. plazos, especialmente y garantías. Sí, Milagros, y César, no sé, de pronto Milagros lo tiene más claro. Se supone que además esos más de 500 millones de soles que les entregamos y que debimos retener, según la apreciación de César Azabache, era para... se habían quedado sin dinero, en términos sencillos, y necesitaban pagarle a su experto en desencriptar los codinomes. No llegaron, o los están entregando por cuentagotas y a su conveniencia. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, es importante también conocer que la semana pasada hubo una reunión de trabajo con los consultores de esta empresa que está encargada de administrar los archivos de, el sistema, de estos sistemas donde digamos, donde aparecen estos archivos y documentos de los Los pagos codinomes. ilícitos. Los codinomes y las transferencias, correos, una serie de información, no solo son codinomes. Y ese plan de trabajo que fue toda una mañana en la sede de la Procuraduría en Paraná, concluyó con un compromiso de esta consultora de entregar todo un informe de cómo es que se hace estas búsquedas de información, incluso de venir a Lima y explicar al equipo, los consultores, venir a Lima para explicar al equipo especial de cómo es que funciona ese rastreo de información para que puedan hacer pedidos de información oportunos. ¿Tenía fecha ese compromiso?
Sí, me imagino que ya en esos días debe entregar, porque era inmediato después de la reunión, y que en los próximos días de este mes, en realidad en febrero, los consultores brasileños de esta empresa van a venir a Lima para explicarle a todo el equipo especial cómo se hace toda esta labor de inteligencia forense, como le llaman ellos, para acceder a esta información. ¿Y van a revelar nombres o dar solamente metodología de acción? Lo que pasa es que es importante entender para saber pedir información a Pero Milagro, Odebrecht. se nos vendió, de nuevo, poniéndolo en términos sencillos, se nos vendió la idea desde el Ministerio Público que en esta última visita que se hizo a Brasil y al interrogatorio nuevo a Barata, nos iban a dar esa información. Y sin embargo, no hemos tenido nada. A la información antes de la diligencia. Los codinomes. Lo que pasa es que no solo se entrega codinomes, se ha entregado parte ya de los codinomes, hubo una entrega previa a la diligencia de Curitiba, de la semana pasada, hubo sí una entrega de un paquete de información hasta el 2008. Solamente se nos dijo Chalán, cuándo? que ya Hasta el sabíamos, 2008. y yo decimos que ya sabíamos. Hasta el 2008. Pero no salió información nueva, como No, dice nada. Fernando, se Digamos, corroboró de alguna manera información que ya había trascendido. Sí, ¿no? quizás se confirmó, se reveló la identidad de algunos intermediarios, digamos, no fue como una gran bomba, revelación, una bomba, Lo como que quien se nos diría. vendió. Claro. Y sin embargo, cuando hubo esa pregunta de la prensa al fiscal Vela, y lo que él respondió era que por, digamos, disponibilidad de horarios y del fiscal brasileño Orlando Martelo no se podía continuar más días la diligencia con Barata. Esa es la respuesta formal. Esa es la respuesta formal, ¿no? Pero, sin embargo, hay que estar alertas de ver qué tanto la empresa está realmente entregando toda la información, colaborando, para poder finalmente llegar a la verdad, ¿no? Muy precisas para César Azabache. ¿Cuál es el mecanismo para llegar al CIADI? Tengo entendido que tú no puedes ir de frente, que antes tienes que haber, y es creo que me parece lo que señala Odebrecht en su escrito, intentado hacer una negociación de trato directo con el Estado. ¿Por qué está sorprendido el señor Ceballos con que hayan llegado a CIADI si se tendrían que haber sentado primero con él? A ver, ¿no? de hecho, el asunto en general no puede sorprender a nadie. Lo sorprendente es que se haya revelado la carta, y debo decirlo, lo indignante, que antes de este momento no se haya obtenido la renuncia de Odebrecht. Pero este problema está en la cocina hace 3 años. O sea que hace 3 años se tiene que haber iniciado una negociación para ver si iba a ser o no. Si de hace 3 años, Entonces, ¿por Odebrecht qué tiene Ejecutivo depositada no le la carta de dice a Vela, requerimiento. oye, estos señores están reclamando esto, Pero es que, ¿no? de nuevo, todos sabemos que en cartera, así como está la definición final sobre Chavimochic y Olmos, está también la solución final al problema de los tubos, como le llamamos en el pasillo, que es el problema de la inversión original del gasoducto. En teoría, en el 17, en el verano, lo que se anunció fue que en efecto el proyecto se sacaba a la subasta y que el problema de la inversión original se resolvía en el marco de la subasta, es decir, se transfería en costo a los nuevos postores. Han pasado 3 años y el Estado, eso también hay que decirlo, no ha hecho nada. No ha subastado, De modo que no ha llegado a un acuerdo, no le ha avisado a Fiscalía que estaba pasando, nada. Nada. De modo que de un lado sí es verdad que hay un problema objetivo con la definición final del problema de la inversión original del gasoducto. Del otro lado también es verdad que no solo la Procuraduría, el Estado completo, ha aplazado, creo que innecesariamente y sin justificación, la solución al problema pendiente de la inversión original. Pero en tercer lugar, por lo mismo, todos teníamos claro que la solución era una renuncia unilateral de Odebrecht a toda pretensión arbitral posible, incluida El Estado esta. no puede trabajar en cuerdas separadas como pretende el señor Es que Vela, no porque existe. es uno. Sobre todo porque estamos hablando aquí de un concepto único que es economía, reparación, pago de daños. Muy bien, César Azabache, Milagro Salazar con nosotros, tratando de dilucidar esto que nos ha agarrado a todos fríos y que de todas maneras, les guste o no, afecta la imagen de Fiscalía y también el compromiso del gobierno con la lucha anticorrupción, sobre todo si esto ha sido producto de la dejadez, como parece ser. Son las 9 de la mañana y nosotros escuchamos los titulares. Regresamos para seguir conversando sobre este tema.